Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, les damos la más cordial bienvenida al webinar Riesgos Políticos y Sociales dentro de la perspectiva de suscripción y siniestros. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas y les agradecemos por su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo y seré su moderadora en este evento. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestros panelistas, por favor, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra abajo. Si quieren hacer comentarios, también pueden utilizar el chat. Les recordamos que este evento y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedesec.es. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.fedesec.org y para más información de nuestros eventos, actividades y en general del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta ocasión, bueno, queremos empezar agradeciendo de manera muy especial a Swiss Re, quien ha facilitado todo el contingente para la realización de este evento. Y le vamos a dar la bienvenida, bueno, en primer lugar a Alejandro Ruiz. Él es vicepresidente de Claims Manager y gerente, bueno, gerente de reclamos. Es abogado, graduado de la Universidad ICESI con especialización en Derecho de Seguros por la Universidad Javeriana. Ha completado y asistido a diferentes cursos y seminarios de seguros y reaseguros a nivel nacional e internacional, dentro de los que se destaca un curso de negociación internacional. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector asegurador y reasegurador. Su experiencia está enfocada en el manejo de claims, representando a diferentes reaseguradores a nivel de Latinoamérica, Península Ibérica y el Caribe. Adicionalmente, se destaca el apoyo en las áreas de suscripción con base en su experiencia en la gestión de reclamos para la optimización de wordings y redacción de clausulados. En septiembre de 2019 se vinculó a Swiss Re desempeñando inicialmente el rol de Senior Insurance Contracts Consul, LATAM, y posteriormente desde agosto de 2020 ocupando su rol actual. Bueno, por otro lado, también queremos darle la bienvenida a nuestro segundo panelista, Oscar Javier Rodríguez. Él es Senior Property Treaty Underwriting, es un asegurador senior de tratados de propiedad. Él es ingeniero civil, cuenta con más de 16 años de experiencia en seguros generales y reaseguro. En el 2016 se vinculó a Swiss Re en el área de suscripción técnica de reaseguros, inicialmente para riesgos individuales en ramos de ingeniería y desde el 2011 para riesgos de portafolios en ramos de propiedad. En la actualidad, apoya las gestiones de la Oficina de Suscripción de Latinoamérica para la región andina desde la oficina de Bogotá. Sin más, le doy la bienvenida a Oscar, quien va a iniciar este webinar para que podamos comenzar. Muchísimas gracias, Oscar. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Eh, y muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos. En principio, quiero agradecer a FEDESEC y a COSE por la invitación. Creo que enhorabuena, este tipo de conversaciones son bastante oportunas para que como industria reconozcamos uno de estos peligros crecientes que nos está afectando y podamos identificar de una forma más profesional los drivers para cumplir con nuestra promesa de seguro y de cobertura a nuestros clientes. Un reconocimiento y nuestra solidaridad a la hermana República del Ecuador por estos esfuerzos y por todas las situaciones que estamos atravesando. Entonces, sin más, voy a iniciar la presentación. Como su nombre lo dice, eh, vamos a tratar de riesgos políticos y sociales. Vamos a ver una perspectiva de suscripción y mi colega Alejandro en una segunda parte va a tratar los temas de siniestros. Digamos que la aproximación que vamos a hacer al análisis de estas coberturas o estos riesgos es desde el enfoque de propiedad, pero vamos a ver inicialmente un intento de enfoque comprensivo, porque como veremos es bastante complejo englobar todas las definiciones que tienen que ver con riesgos políticos. Eso es lo que vamos a hacer en una primera parte, hacer un intento de definición comprensiva de cuál es el contexto de los riesgos políticos y posteriormente aterrizamos con todas esas definiciones a ver cómo influyen la suscripción
Desde un punto de vista de mercado internacional, no únicamente de Swiss Re, sino el mercado de reaseguro internacional, obviamente tomando con reserva pues las aplicaciones a los contextos locales. Entonces, iniciando, podemos hablar de political perils, que es como en el mercado internacional se llama, y podemos apoyarnos básicamente en la fuente de cláusulas internacionales para entender de qué se tratan estos eventos. Y para hacerlo simple, en un inicio, vamos a empezar con tres conceptos que se abarcan en tres cláusulas que tal vez muchos de nosotros conocemos en el ámbito de propiedad, que es la de SRCC, que significa Strike, Riot, Civil Commotion, que ya veremos qué significa eso en español, la de Terrorism, que se explica por sí sola, y una tercera cláusula que es la de guerra y, digamos, conceptos aliados a guerra. Pero en esa cláusula también veremos que hay unos conceptos que eventualmente nos dan origen a otro tipo de coberturas eh, que no necesariamente implican daño material, que tienen que ver con alteraciones en el orden público, pero más allá del orden constitucional, y nos pueden llevar a otro tipo de coberturas que no necesariamente son de propiedad. Entonces empecemos a desglosar estas tres o cuatro cláusulas. Y nos encontramos con un Babel de definiciones. Babel, pues nos remite, es una palabra hebrea que a la final significa algo de confusión, ¿no? Y vamos a ver por qué. Digamos que, como les decía, en el mercado internacional se conoce esto como SRCC, Strike Riot Civil Commotion. Si queremos hacer la traducción literal, básicamente encontramos que pues Strike se refiere a huelga y Riot y Civil Commotion empiezan a ser dos conceptos bastante amplios, pero se pueden traducir sencillamente como disturbio o conmoción civil. Esta connotación de disturbio vamos a ver que va a tener demasiadas definiciones, demasiadas acepciones y dependiendo del mercado vamos a tener que ser más explícitos en lo que significa este disturbio. Al final del día, en las definiciones anglosajonas también existen este tipo de dualidades, no solo al momento en el que se eh, hace la traducción al castellano. Por ejemplo, en el mercado chileno encontramos cláusulas de huelga y motín, así lo traduce, strike, riot, civil commotion. Pues el strike básicamente lo traduce como una huelga, que todos tenemos la noción de lo que significa la huelga, es relacionado a relaciones obrero-patronales. Y digamos que estas disrupciones son a lo que se refiere huelga. Y riot, civil commotion tra, lo, tra, lo traduce a una sola cláusula, a un solo concepto que es motín. De ahí no va para más, motín. Entonces, riot, civil commotion para Chile es motín. En Perú encontramos cláusula de huelga, motín, y ellos también hacen una traducción de civil commotion como conmoción civil, básicamente literal. En Colombia tenemos huelga, azonada, motín, conmoción civil o popular. Entonces vemos que aquí lo que venía siendo riot, disturbio, lo amplía a azonada, motín. Mantiene el concepto de conmoción civil, pero le adiciona el concepto de popular. Si uno revisa más o menos a qué se refiere conmoción popular, en el contexto colombiano no hay una definición jurídica. Tal vez las únicas acepciones o conceptos jurídicos están en códigos penales de Chile y Bolivia, que son muy parecidos y se refieren a situaciones agravantes de la criminalidad, si se realizan durante conmoción popular. Esto nos da un primer acrónimo, así como en el ámbito anglosajón hablamos de SARCC, en español hablamos de HAMSCP. Y si nos vamos a la definición estricta de la cláusula en Colombia, vemos que le ponen un apellido que es para la huelga, lo amplía a conflictos colectivos de trabajo y suspensión de hecho de labores. Porque la huelga puede ser una suspensión o del lado de los trabajadores o del lado del empleador, lo que en inglés se llama lockout. Lo mismo hace Chile, posteriormente amplía la cláusula y a huelga le incluye la excepción de cierre o para patronal. Y asimismo, como en Colombia el disturbio lo aumenta a una conmoción popular, en Chile lo aumenta a un desorden, levantamiento o alboroto popular. Empezamos a encontrar
más palabras, más definiciones. En Perú la huelga lo mismo lo asocia a lockout, aun cuando aquí también lo asocia a motín. Y como les decía, en el ámbito anglosajón, riot y civil commotion también viene a ser bastante confusa la delimitación a la diferencia, pero se refiere a disturbio de diferente grado. Vamos a ver si alcanzamos. Hay unas definiciones en los diccionarios anglosajones respecto a que se refiere a la reunión de, curiosamente, 3 o más personas en un sitio público y pues que están generando alguna protesta y que se puede desarrollar en violencia. En Latinoamérica la única o las pocas definiciones de este estilo están en el código uruguayo, en donde habla que la reunión es de al menos 4 personas, de no menos de 4 personas, dice el código uruguayo. Digamos que como se habla de procesos tumultuarios, de disturbios, de amotinamiento de gente, o sea, aglutinamiento de gente, entonces se cabe la pregunta de qué pasa con los hechos individuales. Y para eso, digamos, en la nominación anglosajona se aumentan las definiciones a ampliar el concepto de malicious act para reflejar actuaciones individuales. Eso lo podemos traducir al castellano como actos malintencionados y entonces empezamos a ver una serie de ampliaciones en nuestras cláusulas en Latinoamérica, en este caso región andina, como acto o daño malicioso en el caso de Chile, lo aumenta a vandalismo y lo aumenta a saqueo. Y si uno se pone a revisar si eso coincide con las definiciones anglosajonas, efectivamente así es. Un malicious act también lo amplía como malicious damage o mischief, que ya es una graduación de un delito, que puede ser un misdemeanor o una graduación, digamos, en el código anglosajón, dependiendo si es común o dependiendo si estamos en Estados Unidos para cada estado. Y encontramos que eso es un sinónimo de vandalismo. Entonces, vamos en ese camino, aumentando las definiciones. En Colombia hablamos de actos malintencionados, pero le adicionamos de terceros y ahí sale una sigla de AMIT. Vamos a ver a qué se referirá eso. Y en Perú, evidentemente, también amplían, sacan otra cobertura que se llama daño malicioso o vandalismo. Y aquí empiezan a hablar de terrorismo, lo juntan con vandalismo y eso ya empieza a ser complicado, empieza un poquito a ser confusas las definiciones. Entonces, vámonos a ver qué es lo que es terrorismo. Y el tema de terrorismo, básicamente, ustedes saben que surgió la inquietud a partir del 9/11 de terrorismo y se empezaron a plasmar definiciones más concretas. Desde el punto de vista de SWIRI, tiene que ser una definición que marque el carácter severo y particular para diferenciarlo de la violencia menor que puede representar SRCC. Tiene que tener un elemento de influencia en el gobierno o en la población con el efecto de miedo. Eso es importante en la definición. Para SWIRI, a diferencia de otras cláusulas, no es indistinto, no tiene diferencia si el acto es cometido por personas o por grupos. Y lo mismo si la motivación es política, religiosa, ideológica, económica, para fines del daño viene a ser lo mismo, pero en algunas cláusulas solo especifican. Es importante que por más de que se esté hablando de terrorismo, por lo menos para daños, hay una exclusión que tiene que ver con la contaminación o explosión nuclear, química, biológica, radioactiva. Porque por más de que ya el terrorismo empiece a ser, digamos, un peligro de potencial daño de acumulaciones, el contexto de una contaminación nuclear o particularmente nuclear o radioactiva, básicamente nos lleva a un contexto de acumulación que no se puede cuantificar, que no se puede evaluar y que puede poner en riesgo los presupuestos económicos de la industria y de la institución aseguradora y reaseguradora. En pocas palabras, no habría fondos suficientes para indemnizar eventuales catástrofes que tengan que ver con contaminación nuclear y radiactiva asociadas incluso a terrorismo, porque pueden haber eventos de terrorismo que tengan carácter de armas nucleares, químicas, biológicas o radiactivas. Otro tercer elemento es que se debe distinguir entre líneas personales y otra clase de riesgos que son los comerciales, los industriales y los públicos. Esto lo trata muy bien la cláusula NMA 2930
en donde para contratos automáticos o obligatorios permite la suscripción automática de líneas personales, pero no la de riesgos comerciales, industriales, públicos, dejando entrever que esto debería ser suscrito riesgo a riesgo por mercados especializados como es el facultativo. Y un cuarto elemento es que podemos encontrar en terrorismo eh, acepciones de ataques cibernéticos, limitados obviamente con sus definiciones, acotados a riesgos, a daño físico, a elementos tangibles, a propiedades tangibles, y también recientemente Active Assaillant, que tiene que ver con maliciosa o tiroteos que infunden temor. Vamos ampliando las definiciones y nos encontramos con el concepto de guerra y asociados a guerra. Y aquí básicamente, si miramos las cláusulas de guerra que encontramos en el mercado, hay tres conceptos que tienen que ver con la guerra en sí, que obviamente es guerras internacionales, dos ejércitos organizados, institucionalizados de dos naciones diferentes o de dos estados diferentes en una lucha, lo cual implica territorios bastante grandes y potenciales de acumulación y daño bastante grandes. Hay una segunda gradualidad de la guerra que ya no sería la internacional, sino la interna, que tendría que ver con una guerra civil. Entonces ya, digamos, no son ejércitos de estados o naciones separadas, sino ejércitos dentro de un mismo estado que luchan por el poder, lo cual empieza a configurarse, digamos, conductas, incluso delitos como la rebelión, la sedición, la revolución, la insurrección, digamos, eh, amotinamientos con carácter de derrocamiento del poder. Si revisamos la definición de motín en el diccionario de la lengua española, de la RAE, encontramos que tiene dos acepciones y tiene que ver con la sublevación sobre un superior jerárquico en una organización, que puede ser básicamente en la antigüedad podría ser un barco o actualmente en los ejércitos, o la otra acepción es en las cárceles. Pero básicamente esto también, este concepto de motín o mutinity que está en inglés, que nosotros tenemos otra concepción en el castellano, básicamente se refiere casi a una desestabilización que lleve a golpes de Estado. Y una tercera acepción tiene que ver con eventos que están asociados con esas alteraciones del orden público y constitucional que pueden tomar la autoridad pública, como es hacer una confiscación, expropiación, nacionalización o incluso destrucción de ciertas propiedades. Si hay conflictos internos o incluso externos, se puede ordenar la destrucción de puertos, aeropuertos para que no sean tomados por el enemigo, o ciertas bases militares, o incluso se pueden hacer embargos de fábricas para la construcción de armas, y esto básicamente está dentro del contexto de guerra. Si hacemos una síntesis, básicamente estos tres puntos se refieren a guerra, guerra internacional. Este segundo punto se refería a un conflicto interno, o como lo llaman las convenciones de Ginebra, conflicto armado interno, lo cual se nos empieza a complicar las definiciones. Y el tercer aspecto que tratan las cláusulas de guerra son el aspecto CEN, que básicamente se refiere a confiscación, expropiación y nacionalización. Y una cuarta cláusula que encontramos en el mercado proviene de los seguros de crédito de Political Risk Insurance. Tenemos básicamente tres tipos de riesgo, que es el político, el comercial y el soberano, que se refieren ya no tanto a daños materiales, sino a daños financieros puros en la actividad comercial. Entonces, como ven, en solo esta diapositiva tenemos una real torre de Babel de definiciones. Y eso no termina aquí, esto se sigue complicando. Pero esto es solo para darles a entender que ningún académico o ningún profesional de seguro se atreve a resumir o a definir comprensivamente este tipo de riesgos. Pero nosotros aquí estamos haciendo un intento, una aproximación desde los seguros de daños. Entonces, decíamos que esto de political perils lo podemos definir a través de estas tres cláusulas, cuatro con la de, que no es de daños del seguro de political risk insurance, tiene que ver con confiscación, expropiación y nacionalización. Y si en una matriz de riesgo de frecuencia-severidad hacemos un intento de agrupar estas categorías de riesgo
podemos encontrar que una serie de peligros los podemos ver con bastante frecuencia, pero con baja severidad, como son los peligros de Strike Riot, Civil Commotion. Incluso ahí se incluye secuestro, que es un special risk dentro de property. Eso se escribe de forma especializada. Y habla también de vandalismo, que como veíamos puede estar dentro del concepto de malicious act o malicious damage. Una segunda categoría es terrorismo, en donde vemos que ya es de mayor severidad, no lo vemos con tanta frecuencia, pero tampoco en el rango de bajas frecuencias antes del 9/11. Otro grupo de peligros son los relacionados con el comercio. Aquí están las siglas, pero básicamente, como les decía, se refieren a riesgos financieros puros, que dentro del ramo de crédito, surety and bonds. Y finalmente tenemos la gama de peligros de guerra, que también ya los explicamos. Entonces, a partir de esto podríamos hacer una definición ya en español, un intento, un ejemplo, a grosso modo, superficialmente, de lo que pudiera ser los riesgos políticos y sociales, que para distinguirlos de esos riesgos de la cobertura de Political Risk Insurance, los vamos a llamar peligros. Y básicamente pueden ser políticos o sociales los que cubrimos en propiedad, que se refieren a huelgas en el sentido más general y a disturbios también en el sentido más general. Su alcance es daño físico y geográfico que no necesariamente representan una amenaza para la estabilidad política de un país. Se dice incluso que son eventos de baja magnitud, tratando de significar tanto frecuencia como severidad. Pero y tanto así que en el pasado varias compañías lo podían operar dentro de su retención en el seguro primario. Vamos a ver cómo era eso. Después viene el peligro de terrorismo, que vino a ser un peligro de menor a mayor peligro, eso lo vamos a ver también ahorita. Y obviamente los eventos de guerra, que nos da un contexto para decir que no es lo que se debe asegurar en los ramos de propiedad, porque son eventos de alta severidad. Lo que estamos viendo y el objeto de esta invitación de FDC es precisamente que por la agitación mundial que tenemos por diferentes causas, estos peligros sociales están transitando a una zona de alta frecuencia y alta severidad. Entonces vamos a ver dentro del contexto de propiedad. Ya entramos aquí ya a propiedad propiamente dicho. Teníamos nuestro babel de definiciones y vemos que en la medida que bajamos las definiciones, el potencial de pérdida y de, digamos, aplicación geográfica es más grande y por lo tanto el riesgo para la industria es mayor. Las pérdidas sostenidas pueden ser mucho más grandes, pueden poner en peligro la sostenibilidad de la institución aseguradora. Es difícil de calcular y los montos desembolsados también pueden llegar a ser de un estilo catastrófico. Pero para propiedad entonces lo vamos a limitar, lo vamos a acotar, lo vamos a confinar dentro de los dos conceptos de SRCC y terrorismo. Y obviamente para que quepan dentro de un producto de propiedad, tiene que tener la condición de material damage proviso. Estamos hablando de una cobertura all risk. O sea, estamos hablando de una cobertura de riesgos nombrados como las teníamos hace algún tiempo. En el estándar del mercado estaríamos hablando de la condición precedente de incendio, destrucción por incendio o explosión. Sin esta condición no existiría el seguro de propiedad, y esto no solo estamos hablando para riesgos políticos, sino para todos los riesgos que tienen que ver con el daño, con el ramo de propiedad. Esta es la condición sine qua non de que exista el riesgo el seguro de propiedad. Que otra forma de verlo básicamente es que exista la exclusión, sobre todo si son coberturas all risk del non-damage BI o interrupción de operaciones sin daño material, eso es una exclusión, y daños de primera parte para distinguirlos de RC y de daños contractuales, que serían tercera y segunda parte respectivamente. La pregunta que cabe en property es si son asegurables estos peligros. La severidad, como hemos dicho, implica o radica en un potencial extremo de acumulación de pérdidas. Esto nos recuerda un poquito los riesgos de catástrofes naturales. Obviamente influye que
esto no sea de acción natural o actos de Dios, como llaman en las latitudes del norte, sino que ya tiene que ver con riesgos artrópicos o humanos. Eso lo pone un poco más complejo. Entonces, la exclusión ejemplar para estos peligros siempre ha sido la de guerra, que es un peligro de baja frecuencia, pero de alta severidad. Y por eso en propiedad se hace una distinción entre los peligros particulares, por ejemplo, los disturbios, y los peligros fundamentales de guerra. Nos cabe la pregunta, ¿qué pasa en el medio? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en peligros que no son, digamos, de baja eh, impacto y otros de alto impacto? ¿Qué pasa en la mitad? Entonces, digamos que para este tipo de peligros la industria dice sí, son asegurables y encontramos unas soluciones pragmáticas, no son completas, tienen sus restricciones y básicamente siempre y cuando se cumplan los principios de asegurabilidad, aquí se escriben 5, esto no aplica solo para peligros sociales, sino para cualquier peligro que queramos asegurar. Y digamos que particularmente para disturbios y estas alteraciones de peligros sociales, no solo tienen que cumplirse los preceptos de material damage proviso o estos 5 preceptos de asegurabilidad, sino que también la legislación y la regulación de cada país pueden llegar a influir en cómo evaluamos estos riesgos. ¿Qué pasa en la mitad? Entonces aquí tenemos, particularmente en Property Business, otra vez estos denominaciones de riesgos, en donde vemos que la parte de arriba son los que pueden ser mayormente asegurables y a medida que vamos bajando en la escala ya hacen parte de la exclusión de guerra. Nuestra línea la trazamos más o menos en la mitad a partir de terrorismo para cubrir strike, riot, civil commotion y terrorismo, y de ahí para abajo ya hace parte de las exclusiones de guerra que no cubriríamos en property. Sin embargo, hay otros ramos que sí los pueden llegar a cubrir y eso lo vamos a ver hacia el final de la presentación. Entonces, digamos que aquí lo que teníamos es unas exclusiones, vamos a ver rápidamente a qué se refieren. Por ejemplo, tenemos la de guerra y civil war, no sé si la están viendo en pantalla. Curiosamente, esta cláusula es del 38 y aquí tiene una introducción importante que tiene que ver con el lenguaje de prevalencia y la causación, pero posteriormente dice que lo que excluye es guerra y todos estos asociados a guerra internacional. Posteriormente vienen el concepto que llamábamos de guerra civil y asociados, que tiene que ver con la subversión del orden constitucional y orden público. Y finalmente viene la parte de confiscación, nacionalización y expropiación. Hasta ahí, con esa cláusula, hasta antes del 2001, se tenía, digamos, abarcado lo que eran los riesgos políticos y sociales en las pólizas de propiedad. Como ven, no está excluido terrorismo. Quiere decir que los peligros calientes, que esto se refiere básicamente a incendio y explosión, eh, básicamente si no estaba esta exclusión de guerra, pues cubrías incluso guerra. Entonces, por eso era necesaria la inclusión de la cláusula de guerra, pero dejaba, por ejemplo, por fuera el tema de terrorismo. Y esto es lo que se llaman silent covers. Al momento de ocurrir eventos de terrorismo, pues si no está excluido, está cubierto dentro del ámbito de incendio, más si son pólizas all risk. Entonces, obviamente, después del 9/11 se hizo necesario tomar esta misma cláusula y ampliarla. Por ejemplo, aquí tenemos la 2919, que curiosamente se emitió menos de 30 días después del 9/11 y básicamente dice lo mismo que la anterior, solo que adiciona un segundo párrafo que se refiere a terrorismo y ahí lo define para excluirlo. Pero asimismo se incluyen cláusulas pues para incluir el terrorismo y era la que hablábamos de la 2930C, que básicamente tiene 3 versiones, la A o la primigenia es hasta esta primera parte en donde era una exclusión total. La 29 y la 29 se hacen un write back o para eliminar parcialmente la exclusión y darle cobertura exclusivamente a líneas personales, pero excluyendo total tipo de costos o gastos. Solo se refiere al actual loss of damage. Entonces, y como les decía, mantiene su exclusión de biological, chemical, radioactive and nuclear pollution or contamination. Y esta es una de las cláusulas, digamos, más utilizadas
para portafolios o suscripción de treaty, contratos obligatorios de reaseguro. Pero si queremos ver, por ejemplo, ya para single risk o facultativo, suscripción de riesgo a riesgo en las compañías de seguro, encontramos un clausulado que ya trae unas definiciones que ya las vimos, tiene que ver con civil commotion, riot, strike, de terrorismo también la hablamos, me voy a tener en sabotaje. Si leemos la definición de sabotaje, casi que es la misma de terrorismo, no hay mucha diferencia. Si leemos la de civil commotion, casi que es la misma de riots. Y si leemos la de malicious damage, digamos que aquí ya empezamos a tener un concepto bastante amplio de lo que es ya daño a la propiedad, no necesariamente incendio o fuego. Pero si vemos malicious damage, pues es bastante amplia, no me especifica nada. Si miramos la cláusula, por ejemplo, la M5553, habla de malicious act, y esta es un poco más concreta, en donde define malicious act como los actos causados durante el strike riot civil commotion, incluyendo vandalismo, saqueo y robo. Entonces esto es importante porque si en nuestras cláusulas, en nuestros contratos de seguro, de reaseguro, dependiendo de la cláusula que estemos usando, se va a entender como una cosa el malicious act o el malicious damage. Y si, digamos, no está bien endosada la póliza, se puede entender que no incluye el vandalismo, el looting o el theft, y puede llegar a controversias este tipo de coberturas. Por ejemplo, bueno, esto tal vez lo voy a pasar en aras del tiempo. Iba a haber una serie de cláusulas del mercado andino para justificar un poco esas definiciones, pero creo que ya fue suficiente con las conversaciones que dimos. Si nos queda tiempo, los vemos hacia el final. Vamos a hablar entonces de terrorismo y de SRCC. Básicamente, perdón. De terrorismo, ¿qué podemos decir? Como les decíamos, hasta el 2000, antes del 9/11 del 2001, el manejo de los riesgos políticos era a través de la exclusión de guerra. Punto. Lo que estuviera por fuera de esa exclusión de guerra estaría cubierto. Intencionalmente se cubrían los disturbios, sí, eso era lo que se quería cubrir porque eran seguros de baja frecuencia, baja severidad, incluso ramos de retención en algunas compañías de seguros globales. Pero llega el evento de terrorismo y es un evento sin precedentes. Hasta aquí tenemos que antes del 9/11, las pérdidas aseguradas en millones de dólares no superaban el billón de dólares, 1.000 millones de dólares, 1.000 millardos de dólares en castellano. Pero llega el 9/11 y da un nuevo derrotero. Es la cifra récord de nuestra industria, más allá de peligros de la naturaleza, casi el doble después de Irma, Harvey, María en el 2017, que ha sido el siguiente evento catastrófico de la naturaleza más grande. Y básicamente esto cuestiona la industria de si es sostenible cuando no se había percatado de este riesgo, no se había suscrito, no se había cobrado prima por él, no se había hecho control de cúmulos, no se había limitado, básicamente no se hacía suscripción de este peligro. Entonces, a partir del 2001 se empiezan a hacer estudios para cubrir este riesgo y salen básicamente dos soluciones, la privada y la pública. La privada es básicamente, como les decía, hacer una exclusión general de terrorismo, ampliarla únicamente a líneas personales, dejar una puerta entreabierta para riesgos comerciales, industriales y públicos para que se suscriban de forma especializada con mercado facultativo tal vez, o con el apoyo de las reaseguradoras automáticas. Y obviamente hay que hacer una clasificación de riesgos, que es lo que vemos a la izquierda, o la solución pública o mixta, que básicamente son pools en donde las naciones o estados conforman aseguradoras, por así decirlo, públicas para tratar específicamente estos riesgos. Esto no era nuevo. En ciertos países para ciertos peligros de la naturaleza esto existía, pero lo ampliaron o lo construyeron específicamente para terrorismo, como aparece en la parte derecha de la pantalla. Entonces, de esa forma se enmarca un risk appetite o apetito de riesgo para terrorismo. Eso se constituye a partir de terrorismo. ¿Y qué pasa? Para huelgas y disturbios cuando empieza a ser este peligro más relevante, empezamos a adoptar el mismo comportamiento para terrorismo. Que terrorismo estaba en esa franja intermedia entre lo que no era ni guerra ni disturbios pequeños, se quedó ahí en la mitad, en el sándwich, y cuando los disturbios empiezan a
ganar escala o importancia en la severidad y en la frecuencia, empiezan a adoptar estos mismos criterios como se suscribe terrorismo. Entonces aquí podemos ver tendencias en donde en el siglo pasado, digamos, los riots no tenían mayores expresiones de $1 billón, pero a partir del 2015 particularmente estamos encontrando mayor frecuencia y mayor severidad, como lo muestran estos números, influenciado básicamente por conceptos que ya sabemos, la era post-COVID, trajo presiones económicas inflacionarias sobre las poblaciones, fenómenos climatológicos, calentamiento global sobre la disposición de alimentos, protestas se han incrementado alrededor del mundo. Los mapas ya no solo recogen riesgos de terrorismo, sino también riesgos de disturbios SRCC, perdón. Aquí hay una cosa importante y es que, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica y Sudáfrica, traemos aquí una imagen en donde se ve que ya los peligros de disturbios empiezan a ser comparables en pérdidas a los de la catástrofes de naturaleza. Y esto es donde empieza a llamar la atención de la industria aseguradora y reaseguradora, de que ya las pérdidas hay que prestarle bastante atención como le prestamos al terremoto o a los huracanes, a los temas de SARCC, no solo al tema de terrorismo. Como les digo, ya hay plataformas que expanden a graficar los peligros de SARCC, a mapearlos. En el barómetro de Allianz, que es una publicación periódica, se le hace encuesta a los asegurados cuáles son los peligros y en el contexto de política risk contestan que no es muy diferente a la escala que veíamos hace un momento, desde la guerra hasta los strikes y los protests, pero siempre son porcentajes bastante grandes en comparación con otros peligros. En el contexto latinoamericano y suramericano particularmente ya conocemos, estamos al tanto de las pérdidas. Digamos que las dimensiones que se tienen en cuenta para suscribir el peligro de disturbios, al igual que terrorismo, esto fue heredado, es tener en cuenta un contexto de país, cuál es el, digamos, riesgo país, los macroeconómicos o la estabilidad política del país. En un segundo aspecto, digamos, mapear las ubicaciones y tener en cuenta el efecto del tiempo y el espacio, en el sentido de que pequeñas protestas rápidamente se pueden desencadenar en grandes protestas y el potencial de acumulación es lo que puede llegar eventualmente a romper los presupuestos que tenemos en la industria de seguros y reaseguros y poner en jaque las estabilidades financieras de las compañías que retienen y de los reaseguradores que asumen este riesgo transferido. En un tercer aspecto se debe tener en cuenta, ya llegando a un aspecto micro, a cuál es el perfil del riesgo que estoy asegurando. Digamos, tiene que ver con la ocupación, el giro, la actividad, la clase, el COPE, que es válido, el concepto de COPE que hay en incendio es válido acá. Y finalmente el concepto de cobertura, y es hasta qué punto la cobertura va a resarcir estos daños, tiene sus limitaciones, sus sublímites, sus deducibles, etc. Entonces, digamos que básicamente para la suscripción hablamos, puede ser suscripción de Single Risk, que es la actividad de la aseguradora, o la suscripción de Portfolio Risk, que es la actividad de la reaseguradora. En el Single Risk, básicamente la suscripción, ojo, no solo tiene que ver con la selección de riesgo, generalmente nos quedamos ahí, y esto es básicamente también sucede en incendio, nos quedamos en el risk selection, pero no hacemos risk rating. Y en el portafolio esto tiene que ver con el apetito de riesgo y la acumulación, el control que se hace en las acumulaciones. Entonces, básicamente el risk selection es graduar las actividades y en el risk rating es colocarle unas calificaciones con base a los riesgos inherentes y a sus niveles de protección para obtener un puntaje. Este puntaje va a influir en el precio final. Pero ¿cómo se obtiene el precio? El precio es difícil conceptualizar, por eso también surgió actualmente, digamos, el concepto de secondary perils, en donde estos perils se refieren a la dificultad de evaluar estos peligros con modelos científicos. En incendio y en peligros de la naturaleza lo tenemos bien estudiado, pero nos falta para peligros que ya se podrían llamar de naturaleza catastrófica, artrópica, como puede ser ejercicio y terrorismo. Entonces necesitamos curvas y tasas actuariales específicas. Aquí básicamente necesitamos del concurso de un actuario, tenemos que hacer ese esfuerzo, contratar esos estudios y saber cuánto
podría ser una tasa básica, porque a partir de esa tasa básica y del rating que hicimos, podemos aplicar esos factores y obtener una tasa pura de riesgo que eventualmente nos da una tasa comercial al cliente. Esa es la labor de pricing en un seguro individual. A nivel de portafolio tampoco tenemos un modelo, pero podríamos traer a colación el modelo de peligros de la naturaleza, en donde tiene en cuenta 5 cajas. La primera es la amenaza, es mapear zonas de calor en donde pueda suceder peligros sociales. Así se ha hecho en Chile, así se ha hecho en Colombia. Una segunda caja tiene que ver con la vulnerabilidad, que básicamente es el COPE o la clase de riesgo que estoy asegurando, el perfil del propietario, etcétera. Caracterizar todo eso en curvas. Una tercera ya tiene que ver con, digamos, con la convolución de estas dos anteriores cajas, su distribución geográfica. Una cuarta caja tiene que ver con las condiciones de seguro, las limitaciones deducibles, coaseguros pactados, etcétera. Y una quinta caja son factores de sorpresa, como vienen siendo al momento del ajuste de siniestros, lo que llaman social inflation o las desviaciones de lo que el actuario estipuló con respecto a las pérdidas reales, el actual versus expected. Y finalmente, definición de términos y condiciones, que es la inclusión de una cláusula adecuada de riesgo. Esto incluye cláusulas también de definición de evento. La limitación del riesgo se hace en características del tiempo. Puede haber periodos de carencia, pueden haber coberturas de duración limitada, puede hacerse también la limitación no solo del tiempo, sino de la suma asegurada por clase de riesgo, por unidad de agregación, bien sea por póliza, por ocurrencia o en el agregado anual. No se recomiendan los restablecimientos por su potencial expansivo y de agregación geográfica. Por lo tanto, también tiene que haber una agregación clara respecto a cómo se hace en tiempo y en espacio. Para esto están las cláusulas de horas, en donde este peligro tiene 72 horas y se prefiere la agregación a nivel ciudad o municipio. Indeseable la agregación a nivel país, o que no diga, lo cual se entendería una agregación a nivel mundial. Los deducibles, importante también, si pueden ser en porcentaje de la pérdida, 10-15% en ciertos casos, como en Perú o en Colombia, incluso por ubicación, no solo por evento el deducible. Puede haber otras exclusiones, como vemos la exclusión de contaminación y polución nuclear y radioactiva, también daños estéticos como grafitis o daño a cristales. Eso o queda dentro del deducible o está dentro de la retención de las compañías. Estipulaciones respecto a la cancelación en las jurisdicciones que así lo permita, junto con la inversión de la carga de la prueba, que esto rara vez se puede en Latinoamérica, y las estipulaciones de material damage proviso o lucro cesante, las exclusiones de lucro cesante sin daño material, esto tiene que estar, o la contingencia de interrupción de operaciones. Esto sería por ahora. Concluyo con un resumen de nuestro Babel, en donde pues la parte superior básicamente es, tenemos las famosas pólizas de political violence que últimamente se han acostumbrado en el mercado. Abajo sigue la póliza convencional de political risk y el riesgo especial que todavía se suscribe en ciertos países de secuestro y extorsión. Muchas gracias y le doy la palabra a mi colega Alejandro Ruiz. Muchas gracias, Oscar. Nada más antes de pasar con Alejandro, sí quisiera poder leerte una de las preguntas de nuestros asistentes que creo que es Claro oportuno que sí. a la atención. Nos preguntan que si bien has explicado todos los riesgos, ¿qué pasaría o en qué marco se desarrollaría el sabotaje? Correcto. Entonces el sabotaje tiene dos acepciones y es un sabotaje que tiene que ver con sabotaje de espionaje o sabotaje internacional dentro del concepto de terrorismo. Alejandro, si me regalas, bueno, la Vamos a robar cláusula, unos 3 minutos a Alejandro. el condicionado LPO 3092 define sabotaje como un evento que tiene que estar relacionado con motivaciones personales o grupales que tienen como concepto emitir un daño de alta severidad. Y como les alcancé a mostrar en esa cláusula, la definición, si utilizamos la cláusula LMA 3092, es el mismo concepto de terrorismo, si estamos usando esa cláusula. ¿De acuerdo? Si usamos otra cláusula como la LMA 3030 o la LPO 437, ahí no se define terrorismo. Los seguros de political violence
definen también terrorismo bajo la acepción de sabotaje de terrorismo. Y esto es importante porque, por eso es importante tener una buena conversión de cláusulas en nuestros clausulados, porque básicamente el sabotaje, como referido al sabotaje industrial, es una definición de diccionario, pero no es una definición dentro de nuestra industria, por lo menos no en el mercado internacional, como un evento de disturbio o un evento de vandalismo. El sabotaje está referido es a un evento de terrorismo. Pero ahí es donde viene el tema de vandalismo y arson, donde ahí sí puede estar enmarcado ese tipo de comportamiento, ¿vale? Entonces, como les digo, depende del clausulado que estés usando. Y esto es interesante porque, por ejemplo, lo que les decía, puedes usar el clausulado 3092 y hablar de actos maliciosos. Y te llega un saqueo y ahí no está claro que el saqueo esté cubierto. Pero si usas el 5533, el 5553, perdón, ahí sí es claro que el saqueo hace parte. Eso es complicado y básicamente Alejandro también lo tratará, porque esa es la parte de la casuística que nosotros vemos al momento de hacer el ajuste de siniestros, que tristemente se hace las suscripciones cuando se está haciendo el ajuste de siniestros. Em, Perfecto, Oscar, muchas gracias. Yo creo que ahí sí podemos dar paso, atendiendo esa pregunta, podemos dar paso a Alejandro para que sigamos con la siguiente parte. Gracias, Carla, y también ratificarla, el agradecimiento por la invitación y por poder discutir este tema que en definitiva se ha vuelto una tendencia, ya no simplemente hablando a nivel regional, si se quiere, de Latinoamérica, sino a nivel global. Hemos visto eventos muy importantes con características muy similares en diferentes latitudes, en diferentes territorios, y esto nos ha llevado también a seguir aprendiendo de esta cobertura. Como decía Oscar, si bien en la suscripción se tienen unas intenciones y se hace una modelación y se piensa sobre una potencial exposición, ya en el momento de desarrollarse los hechos y según las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que van ocurriendo los diferentes eventos, es cuando realmente se pone en práctica lo que se ha acordado y los términos que se encuentran dentro de las diferentes pólizas y que al final son trasladados a nivel de reaseguro. Entonces, para nosotros es muy importante tratar este tema y quisiera empezar por simplemente poner un contexto de dónde estamos hoy en día, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Desde hace 4 o 5 años tal vez o un poco más, se han incrementado considerablemente todas las protestas y todas esas protestas al final terminan siendo efecto de diferentes elementos, ingredientes que hemos logrado percibir. Aquí podemos ver en esta gráfica básicamente cuál ha sido el aumento desde el 2018 hasta el 2022, incluso teniendo en cuenta que al menos algunos de esos años estuvieron impactados por la pandemia y obviamente el lockdown que eso significó. Pero a pesar de eso, se ve claramente un incremento importante del número de protestas o de manifestaciones de lo que son los riesgos conocidos como SRCC. Y me estoy refiriendo únicamente a esta parte de la cobertura. Sé que Oscar habló de otras más, pero básicamente esta es la que en este momento nos está llegando a preocupar por los niveles de desarrollo que ha tenido. Y luego, ya mirando lo que han sido el nivel de pagos, se estima que se han pagado a nivel mundial alrededor de 10 billones de dólares. Y uno de esos grandes eventos que se tuvo es Chile en el 2019. Entonces, esto obviamente también pone sobre la lupa y como ya Oscar lo manifestaba en su presentación, el nivel de estos eventos y la magnitud de estos eventos está ya siendo muy comparable a lo que son las pérdidas, las grandes pérdidas catastróficas naturales. Y como mencionaba, dentro de esos elementos y de lo que hemos llegado a concluir preliminarmente en el análisis y el tratamiento de los diferentes reclamos,
pues tenemos que se tratan de asuntos políticos en muchos de esos casos, inconformidades con gobiernos, con políticas que van llegando, obviamente esa inestabilidad y esa incertidumbre van generando las diferentes manifestaciones y las diferentes protestas a raíz de lo cual se generan las pérdidas que hemos tenido que tratar. Obviamente, y de esa misma naturaleza, los temas sociales que ya tienen una difusión muy diferente, temas de discriminación, temas de ambientalismo o cualquiera de estos temas que han tenido un auge y que al final van convocando masas y que esas mismas masas, al no ser escuchadas, pues tienen como salida iniciar estos eventos, los mismos factores económicos, los desequilibrios económicos en las desigualdades, los temas inflacionarios, de todo esto se va nutriendo las convocatorias que se hacen para que se realicen estas marchas. Y obviamente la mayor facilidad para difundir la información, ¿no? Las redes sociales también han sido uno de esos elementos que han contribuido a que estas manifestaciones sean masivas y que sucedan lo que claramente para nosotros es más conocido, que es lo de Chile y que tuvo una duración que tal vez nunca llegó a pensarse, entendiendo también que Chile era el país que en la región demostraba tener una estabilidad muy fuerte en muchos sentidos, ¿no? Y simplemente ya hablando en concreto de los diferentes desafíos que afrontamos cuando estamos atendiendo los reclamos derivados de eventos de SRCC, pues simplemente volvemos a mucho de lo que Oscar ya nos estuvo comentando, ¿no? Es la falta de claridad en esas coberturas, no tener certeza de cuál es el texto que me aplica, de no tener certeza de cuál es el riesgo que estoy asegurando. Ya mirábamos que hay algunas cláusulas que involucran dentro de la cobertura la necesidad de que haya un elemento político para que se active esa cobertura. Otras hablan de que tenga que haber un ataque directo al asegurado. Otras hablan de que simplemente, independientemente de a quién se le esté generando el daño, desde que sea un acto provocado con el simple ánimo de generar un daño, ya entra dentro de estas coberturas. Entonces, ese ha sido uno de los grandes desafíos que tenemos y ya Oscar también lo mencionaba, en el caso de Chile tuvimos una situación bastante particular y es que muchos de los clausulados mencionaban la conmoción civil. Y cuando vamos a buscar la definición, en muchos de los clausulados que se habían firmado no existía tal definición. Luego tenemos como una fuente válida para encontrar las definiciones de estos términos, pues obviamente la legislación, en este caso la legislación penal, y tampoco hay una definición del término. Entonces, a lo que concluimos es que en muchas ocasiones se van introduciendo términos que pueden ser de uso en ciertos territorios, pero en otros territorios son totalmente desconocidos. Y eso nos lleva a esos gaps, a esas zonas grises que terminan influyendo en la definición o no de cobertura. Y con el caso del saqueo pasaba algo similar. Chile es un mercado que está bastante desarrollado en muchos aspectos. La estandarización de clausulados, de coberturas, creo que tiene un nivel importante y muchos de esos clausulados están registrados o tienen que ser registrados más bien ante el regulador, ante la superintendencia. Es decir, que todas las compañías usan las mismas definiciones y los mismos textos. Y eso implica que cuando existe un evento relacionado con una situación que no está definida o que no está regulada, pues nos lleva a una complicación también de mercado, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con el tema del saqueo. El saqueo no estaba definido, no existía como delito
Y entonces a lo que se tuvo que acudir es a calificarlo como un hurto calificado o agravado, y de esa manera se tenía que ajustar el siniestro bajo ese concepto, lo cual nos lleva eventualmente a tener consideraciones diferentes en la liquidación. Puede ser que para ese sí tengas un deducible, pero para el hurto calificado o agravado tengas otro deducible aplicable. Entonces, todos estos elementos terminan influyendo en la liquidación final que se presenta. Y ahora, si lo trasladamos hacia el reaseguro, sucede exactamente lo mismo. Puede que no lo tengas alineado a lo que tienes contratado por tus condiciones con tus reaseguradores, y puede que las cedentes no lleguen a recibir, o las aseguradoras no lleguen a recibir el reembolso completo de lo que ellos están asumiendo. Otra situación que desafortunadamente nos la hemos encontrado es la exclusión no expresa en clausulados todo riesgo. Como todos sabemos, en los clausulados todo riesgo, todo lo que no se encuentre expresamente excluido, pues entendería que entra dentro de la cobertura. Y muchas veces no estaba dentro de la intención cubrir los riesgos, los eventos derivados de alteración de orden público, los riesgos sociales, pero por esta falta de claridad se termina concediendo la cobertura. Y por último, también tenemos un desafío en la confusión que existe con las coberturas de terrorismo. En cuanto a lo que se refiere a la liquidación de reclamos derivados de actos de terrorismo, tiene que haber, por lo general en los clausulados se indica que tiene que haber una declaración de que es un acto de terrorismo o que ha sido cometido por un individuo con fines de terrorismo, o con un grupo que está identificado como terrorista. Y eso de por sí ya tiene un elemento que es el intento de desestabilizar o de derrocar un gobierno. Es decir, hay un fin claro, y esa también es una diferencia importante frente a lo que son los riesgos derivados de la alteración de orden público, o que simplemente se orientan a causar daños maliciosos. Eh, Ahora, en cuanto a la liquidación de las pérdidas, pues también tenemos unos desafíos importantes con los que nos hemos encontrado. Efectivamente, cuando volvemos al caso de Chile o al caso de Perú, Ecuador, mismo Bolivia, en Colombia, lo que ha sucedido recientemente en estos eventos de manifestaciones es que se inician con un fin, o como protesta frente a algún tema. En Chile empezó porque hubo una subida hacia el valor del ticket de metro. Luego se juntó otro grupo que estaba protestando por cambios en las políticas de seguridad social, por temas pensionales. Luego se juntó otro grupo que tenía otra inconformidad. Y esto en diferentes puntos geográficos, en diferentes momentos. Entonces, al final, cuando vamos a analizar estos eventos y nos encontramos que hay diferentes causas, también nos llegamos a preguntar efectivamente por qué se produjeron estos daños, cuál es la causa próxima de cada uno de estos eventos, y volvemos también a la discusión de si estamos hablando de uno o de varios eventos. Porque naturalmente en muchos de los textos o de las condiciones que se han firmado encontramos las cláusulas de evento, las cláusulas de ocurrencia o las cláusulas horarias, en donde precisamente intentando evitar entrar en esas subjetividades, se establece que todo lo que suceda dentro de un periodo de tiempo y dentro de una zona geográfica específica debe ser tratado como un solo evento. Entonces, al final la cláusula de evento intenta ayudar, pero también somos conscientes que volvemos a la misma situación que se presenta con la cobertura de SRCC o con las de terrorismo, y es que no tenemos una estandarización
de cláusulas y dependiendo de la que tomemos, puede variar el número de horas, puede variar la zona geográfica, puede dejar sin limitaciones y es ahí donde tenemos que tener conciencia de cuál es el producto que estamos ofreciendo a los asegurados para que tengamos también conciencia de que en el momento de que hagan las pérdidas tienen que ajustarse a esos términos. Y bueno, también obviamente hay que tener en cuenta algunos desafíos en cuanto a la gestión de los reclamos. Naturalmente, en una situación de alteración del orden público, los ajustadores, que usualmente son los que nos ayudan en el proceso de establecer las coberturas y el alcance de los daños, pues tienen unas condiciones de seguridad que no son las aptas y que eventualmente, y como ha sucedido en los últimos eventos, estas manifestaciones tienen una duración ya que no es usual y si esperamos a que la situación retorne a la calma, puede ser que ya no logremos comprobar cuáles han sido los daños identificables para uno u otro evento. Y es ahí donde también se generan unos desafíos que de alguna manera se tienen que sortear, pero es simplemente para mostrarles que en la liquidación del reclamo realmente nos lleva a situaciones inimaginables. Eh, Ahora, también derivado de los mismos daños que se pueden generar en las manifestaciones, puede ser que ya no encontremos ninguna información que sea necesaria para llegar a liquidar una pérdida, ¿no? Entonces, tenemos que tener claridad que de alguna manera tendremos que suplir y buscar alternativas que nos permitan llegar a las liquidaciones. Eh, Como ya lo mencionaba Oscar, estamos frente a uno de los peligros secundarios y eso, en pocas palabras, significa que la exposición a la que se esté enfrentando no sea tan clara y no sea tan medible. Y es por eso que eventualmente muchos de los reaseguradores han optado por poner sublímites, pues no se tiene la total certeza de cuál podría llegar a ser una exposición. Y obviamente por el deterioro en la siniestralidad, pues entendemos que han existido unos aumentos importantes frente al pricing de esta cobertura. Incluso me atrevería a decir que en el pasado, y esto es parte de las lecciones aprendidas en Chile, era una cobertura que se otorgaba como como un beneficio más hacia los asegurados, pero obviamente ha quedado la lección de que es un riesgo en desarrollo, es un riesgo exponencial y es un riesgo en aumento que necesita ser modelado y limitado de alguna manera. Y ya para finalizar, y sé que estamos un poco fuera de tiempo, pero para comentar muy rápidamente un par de casos que efectivamente se relacionan con lo que Oscar ya mencionaba desde la parte de suscripción. Tuvimos un caso en donde efectivamente hubo un bloqueo en una vía como parte de las manifestaciones y se presentó un reclamo por por los perjuicios económicos derivados del impedimento al acceso a los predios y obviamente a continuar la operación en una fábrica. Este reclamo se presentó y obviamente generó discusiones, pero la conclusión básicamente es algo que de manera muy importante Oscar ya nos mencionaba y es que en este caso no hay un daño material que se estuviera presentando. Los bloqueos se generaron en una vía ajena a los predios del asegurado y eso implica que únicamente era una pérdida financiera pura. Por lo tanto, no se activaba la cobertura para lucro cesante. Entonces, también es importante generar conciencia hacia los asegurados de qué es lo que tienen contratado, porque si lo podemos ver aquí en esta definición que se tiene, expresamente señala que no se tiene cobertura
daños de SRCC y de terrorismo. Pero entonces se intentó buscar una interpretación que beneficiaría un poco al asegurado y pues no va de acuerdo a la intención de suscripción. Y por último, ratificar simplemente lo que mencionaba hace unos minutos, que desafortunadamente hemos visto algunas diferencias entre condicionados de pólizas originales y condicionados de reaseguro, y que las diferencias parten precisamente de esas diferencias en, en lo que se entienden por los diferentes términos usados en estas coberturas. Si notamos en esta primera definición de daño malicioso, indica que tiene que haber un acto directamente en contra del asegurado. Y acá la definición posterior no hace alusión a que tenga que ser el ataque dirigido al asegurado, sino que puede ser una pérdida consecuencial, es decir, que el ataque se haya dirigido a un vecino y que por causa de ello le terminara afectando. Al final no termina de ser un acto malicioso, y precisamente para no entrar en la discusión que muchas veces termina siendo subjetiva sobre la intencionalidad, es que se trata de tener definiciones que contengan elementos que son plenamente identificables y que pueden ser comprobables. Con esto les agradezco mucho el tiempo y perdón por no cumplir con el cronograma previamente establecido, pero sí podemos tal vez podríamos tener unos 5 minutos más para preguntas si las hubiera. Muchísimas gracias, Alejandro. También muchísimas gracias a Oscar. Ya vamos en este momento a abrir el espacio para preguntas. Este, ok, la primera. Dice, tengo una pregunta sobre en caso de un siniestro con lo referente a daños o destrucción causados por insurrección o eventos de terrorismo. ¿Los reaseguradores hagan algún tipo de diferenciación de los tipos de grupos de terroristas? Los eventos, por ejemplo, del 2019 en el Ecuador son diferentes a los ocurridos en el 2024. Los del 2019 implicaban riesgos políticos, mientras que los actuales serían posibles que, perdón, los del 2019 aplican a riesgos políticos. En cambio, sería posible que los reaseguradores nieguen siniestros por daños causados por grupos terroristas atribuidos al narcotráfico. Gracias, Carla. Resulta un poco complejo tener una posición concreta y contundente porque, como sucede en cualquier siniestro, dependerá del análisis fáctico y de las diferentes circunstancias. Pero simplemente mencionando lo que ya decía, las coberturas relacionadas con terrorismo implican que haya una declaratoria de actos cometidos con fines de terrorismo o que sean cometidos por una persona identificada que tenga ese fin, o si es un grupo, pues que efectivamente esté identificado. Entonces, esa es en principio la gran diferencia, y la otra es que se sujetan a que haya una desestabilización de gobierno, una intención de derrocar, de generar pánico. Todo esto son los elementos que dirigen la cobertura hacia un lado o hacia otro. Sí, solo para complementar lo que correctamente explicó Alejandro, como mencionamos, dentro del ámbito de propiedad vamos a cubrir disturbios, huelgas y terrorismo en su más amplio sentido. Esto obviamente va a estar, por eso es la necesidad de suscribir, porque no solo basta con que esté una cláusula, un estándar, un apetito, sino que hay que suscribir, lo cual significa asignar unos atributos de tasa y de calificación a los riesgos individuales. Y aquí también es importante mencionar, cuando hablamos de narcotráfico o este tipo de acepciones, recuerden que en general las leyes de seguros que están contempladas en los códigos de comercio
al menos del ordenamiento jurídico de códigos en Latinoamérica, el objeto de seguro tiene que ser lícito, porque donde llegue a ser ilícito, el contrato de seguro es nulo, bien sea dependiendo de la jurisdicción relativo o absoluto. Entonces, cuando enfrentamos estos temas de narcotráfico en nuestro país, tenemos que revisar si el narcotráfico es un hecho externo o es un hecho implícito en el objeto asegurado, lo cual haría el seguro nulo, por lo menos desde la óptica teórica, ¿no? Como dice Alejandro, esto es muy complejo y tendrá que revisarse caso a caso y por supuesto no puede exceder las jurisdicciones, las legislaciones de cada país. Ay, perdón, estaba en mute. Les quería agradecer, Oscar, Alejandro, por esas preguntas. Y la última, yo pienso, porque ya estamos casi fuera del tiempo, es preguntarles cuál es su visión o cómo ven o evalúan la situación sociopolítica actual de Ecuador con respecto a los impactos en reclamaciones de seguros que podrían haber. Oscar, ¿empiezas o? Bueno, voy yo. Eh, a ver, obviamente no es una preocupación netamente de Ecuador. Yo creo que, como lo comentaba en el inicio de la presentación, es una tendencia global y que si nos orientamos a nuestra región, pues no somos ajenos a ello, ¿no? Nosotros creo que tenemos un poco más de experiencia en tratando estas situaciones de orden público, eh, y obviamente es preocupante, y es preocupante desde el punto de vista de falta de claridad de muchos de los clausulados. Claramente hoy en día no hemos recibido una gran cantidad, un volumen importante específicamente de Ecuador por los hechos ocurridos recientemente, pero sí gran preocupación es la falta de estandarización de coberturas, de definiciones, y habrá que determinar en cada uno de esos casos cuál es el tratamiento que corresponde. Naturalmente, si está totalmente relacionada con un acto de los que se presenten por uno de los grupos que se han identificado, pues tiene un poco más de connotación para llevarlo hacia una cobertura de terrorismo. Sin embargo, si es totalmente ajeno a eso, pues sería otro el contexto, otras las circunstancias y habría que hacer ese ejercicio. O sea que, nuevamente, perdón por no tener una respuesta tan concluyente, pero creo que en reclamos hay que ser muy cauto y hay que, llegado el momento, analizar el caso a caso. Perfecto, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ya estamos un poquito fuera del tiempo, así que vamos a dar por cerrado nuestro webinar. Igualmente les agradecemos a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta este momento. Esperamos que todos los contenidos hayan sido de utilidad para ustedes y nos estaremos viendo pues en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buen día para todos. Chao, chao. Gracias a todos. Buen día.